mujer, cuyas profecías serán tema de hoy, está entre las 10 videntes más poderosas del mundo. Ella ha visto el futuro no solo en la Tierra, sino también en el espacio, prediciendo el lanzamiento de los primeros satélites, eventos fatales en la nave Apolo y la conquista de la Luna por naves espaciales soviéticas. Jan Dixon predijo la muerte de Kennedy, la temprana partida de Marilyn Monroe, y la mayoría de sus profecías están documentadas. Por ejemplo, su predicción fue publicada en la edición de la revista Parade del 13 de mayo de 1956, donde se afirmaba que las elecciones presidenciales de 1960 serían ganadas por un demócrata. Más tarde, este ganador sería asesinado o moriría en el cargo de presidente de los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales de 1960 en los Estados Unidos fueron la 44ª elección presidencial, celebrada cada 4 años. Se llevó a cabo el martes, 8 de noviembre. En unas elecciones tensas, el senador demócrata John F. Kennedy venció al vicepresidente en funciones Richard Nixon, candidato del Partido Republicano. En general, las predicciones políticas y los pronósticos de catástrofes a lo largo de la vida de Dixon fueron el tema principal de sus profecías. Y hoy hablaremos sobre el futuro que ella predijo para Rusia, Ucrania y Occidente. Pero antes, aquí hay algunos hechos sobre el pasado, ya que Jan comenzó a ver el futuro desde su infancia, y ella misma dijo que se haría famosa gracias a su don. Pronto, la profecía se hizo realidad, y las palabras de Jan se extendieron por todo el mundo. Juzga por ti mismo. El 8 de noviembre de 1944, el presidente Roosevelt ya la había convocado a la Casa Blanca y le preguntó cuánto tiempo le quedaba para completar su trabajo encomendado. Jan respondió completamente sincera: 6 meses, si no menos. Y su sombría predicción se cumplió pronto, ya que el 12 de abril de 1945, Roosevelt murió en Georgia a causa de una hemorragia cerebral. Ese mismo año, la vidente predijo a Winston Churchill que no le quedaba mucho tiempo como primer ministro, aunque podría regresar al poder más adelante. Inglaterra nunca me decepcionará, respondió bruscamente Churchill. Y sin embargo, Jan resultó tener razón. El electorado británico terminó su misión en ese cargo. En 1942, Dixon intentó disuadir a la actriz Carole Lombard de un viaje que tenía planeado. Carole, la esposa del brillante Clark Gable, decidió emprender un viaje de propaganda a Indianápolis a favor de un préstamo militar. Jan Dixon le dijo que se abstuviera de viajes en avión en las próximas 6 semanas, ya que representaban una amenaza directa para su vida. Pero, por supuesto, Carole no escuchó y no creyó en las palabras de astrólogos y videntes. Llegó a Indianápolis, pero en el viaje de regreso a Los Ángeles, el avión hizo una escala en Las Vegas. La administración del aeropuerto le pidió que cediera su asiento a un oficial rezagado de su unidad, pero la actriz se negó. 23 minutos después del despegue, el avión se encontró en una tormenta violenta y se estrelló en las montañas de Nevada. La actriz tenía solo 33 años. Si recordamos los cálculos matemáticos de probabilidad, las posibilidades de que tal predicción se hiciera realidad eran insignificantes. Sin embargo, los eventos hablan por sí mismos. En 1946, Jan predijo con precisión el desmembramiento de la India hasta el día. En ese momento, un diplomático indio en Washington se rió de la predicción, considerándola imposible. La mañana del 20 de febrero de 1947, incluso llamó a Dixon recordándole su profecía no cumplida. Sin embargo, Jan permaneció imperturbable, respondiendo con calma que el día aún no había terminado. Al día siguiente, los periódicos informaron que la India se estaba dividiendo.
En 1949, Dixon le dijo a Addie Baker Christ, ex tesorera de los Estados Unidos, que Richard Nixon sería presidente en algún momento y repitió la predicción en 1953. En diciembre de 1966, Jan le dijo a la esposa del jefe de la Oficina de Operaciones de Vuelos Espaciales de los Estados Unidos, Jean Starr, la siguiente frase: «Veo una horrible catástrofe de fuego que llevará a la muerte de los astronautas. Siento cómo sus almas abandonan la cápsula entre nubes de humo». El 27 de enero de 1967 ocurrió un incendio devastador que consumió a los astronautas estadounidenses Grissom, White y Chaffee durante las pruebas del Apolo en Cabo Cañaveral. A pesar de todo esto, muchos estadounidenses se burlaron de Jean Dixon, que no se parecía en absoluto a una vidente o clarividente, sino más bien a una ama de casa común. Las predicciones de Jan sobre los éxitos de la Unión Soviética en la exploración del espacio no le gustaron a nadie en su país natal. Naturalmente, sus palabras fueron objeto de duda. Al abandonar este mundo en 1997, no podía prever lo que contaba en sus entrevistas sin un don especial. Hablemos sobre el futuro que Jean Dixon predijo para Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y cómo terminará el actual conflicto global que estamos presenciando. Jan Dixon discutió el futuro del mundo incluso con el propio Roosevelt. En varias ocasiones recibió invitaciones oficiales para reuniones. Lo que Jan decía sobre el futuro de América resultaba inaceptable para muchos. Sin embargo, Roosevelt, que en ese momento sufría una enfermedad incurable, confiaba en Jan y entendía que ella simplemente relataba sus visiones y sensaciones en lugar de inventarlas sobre la marcha. Roosevelt estaba muy preocupado por el destino de Estados Unidos en ese momento, ya que el país estaba involucrado en dos guerras a gran escala, en el Pacífico y en Europa. Era el momento de pensar en el orden mundial posterior a la guerra y en la reconstrucción de los países destruidos por la guerra. Jan le dijo al presidente que en el futuro histórico a Estados Unidos le esperaba un final desfavorable debido a guerras, preparativos para ellas y conflictos con otros estados, lo que no traería felicidad y alegría al pueblo estadounidense. Según las visiones de Jean Dixon, el siglo XXI sería el último para Estados Unidos como la nación que era considerada grande y que era la referencia para el mundo entero. Los antiguos estados ya no existirán. Los eventos podrían llevar al completo desmembramiento de los Estados Unidos, y si esto no sucede por razones de política exterior, otras fuerzas entrarán en juego, de dimensiones catastróficas, cuya fuerza es difícil de evaluar de antemano. Jan sabía que Estados Unidos no estaría presente por mucho tiempo, y esto la angustiaba. Al mismo tiempo, ella hablaba sobre cómo la división podría ocurrir por razones políticas incluso antes de la llegada de eventos naturales. Inicialmente, el primer estado abandonaría voluntariamente la Unión Americana. Luego seguiría en cadena, decía Jan. La extrema pobreza y el alto nivel de criminalidad obligarían a la gente a organizar comunidades independientes del gobierno. Estas comunidades se parecerían en su estructura a aquellas en las que vivían los pueblos originarios de América del Norte, que fueron implacablemente destruidos por los colonizadores en el pasado. Ahora, el primer cuarto del siglo XXI está llegando a su fin. Ella afirmaba que las guerras y los preparativos para ellas, así como los conflictos entre otros estados, no pasarán simplemente para su patria. En ese momento, Roosevelt estaba muy preocupado por lo que sucedería con Rusia, ya que la veía como un enemigo directo. Le preguntaba qué hacer con un país enorme dirigido por un tirano del este. Dixon respondía que, lamentablemente, Rusia no sería aliada de Estados Unidos después de la guerra, ya que los pueblos de Rusia son mentalmente muy diferentes al pueblo estadounidense.
Hay algo especial en ellos que nunca unirá a estos dos países con lazos amistosos en el futuro. Sin embargo, quizás se pueda lograr una paz diplomática en términos mutuamente beneficiosos. Pero el problema es que esto debería buscarse antes de la llegada del siglo XXI, ya que el tiempo trabaja en contra de los Estados Unidos. Con precaución, Jan expresaba sus predicciones sobre Rusia, que no le gustaba y aún no gusta a Occidente y Europa. En primer lugar, le aconsejaba a Roosevelt que no cediera a Stalin nada que no fuera necesario ceder, ya que esta circunstancia podría tener un impacto histórico en el futuro de América. Bajo la presión de Alemania, luchando con todas sus fuerzas, las grandes naciones lograron vencer el mal cuyos ecos aún encontramos hoy en día. Resulta que los descendientes de la ideología maligna con la que una vez luchó el mundo entero permanecieron en silencio durante mucho tiempo antes de manifestarse nuevamente. Y hoy, otra vez, la batalla entre el bien y el mal está en pleno apogeo. Dixon afirmaba que llegaría el momento en que Rusia e India formarían juntas una poderosa alianza sin igual. Para ese momento, Estados Unidos estaría experimentando una profunda crisis que también afectaría a Europa. Habría una razón por la cual un tercio de Europa se volvería frío e inhabitado. A largo plazo, estas tierras no podrán producir cultivos. Europa se enfrentará a la necesidad de ayuda en todos los frentes, ayuda que los Estados Unidos no podrán proporcionar ya que enfrentarán una crisis poderosa. Si Europa puede superarlo en el futuro, el destino de los Estados Unidos es desconocido. Las tierras de América, por las razones mencionadas anteriormente, se dispersarán y llevarán nuevos nombres. Además de la profecía sobre Rusia y las naciones hermanas, la batalla entre hermanos significa la lucha de las naciones eslavas que han vivido agonizando durante las últimas décadas, tal vez ya contadas en años. Así predijo el futuro de las naciones eslavas Jean Dixon. La futura Rusia en alianza con una India verdaderamente democrática y espiritual será una unidad invencible, amigable con el tercer gigante del planeta, que es China. Es bastante obvio que hoy se está formando el escenario para todo lo mencionado, y las predicciones de Dixon se están cumpliendo de manera precisa. Además, si la vidente tenía razón, Ucrania podría volver a ser parte de Rusia en el futuro, aunque no se descarta que la parte histórica de sus tierras que una vez perteneció a los polacos regrese a ellos, ya que la predicción se refería solo a tierras genuinamente rusas. Comenta lo que piensas al respecto y si crees que esto es posible. Otras interesantes palabras de Jean Dixon sobre Rusia sonaban así: Rusia mostrará al mundo una nueva forma de gobierno asociado. Será una nueva filosofía de vida que no tendrá nada que ver con el comunismo. El mundo no ha visto una organización política así. Será algo nuevo. Dixon también tenía predicciones sobre el anticristo. Sobre el anticristo, Jan decía que nació el 5 de febrero de 1962 en el este. Estados Unidos lo apoyará, a pesar de que esta persona difundirá doctrinas falsas. Quizás, desde un punto de vista espiritual, esto sea lo que impulse eventos futuros relacionados con América. Además, según la vidente, en tiempos recientes, América luchará contra China y al principio incluso le irá bien. Al final, si China recibe el apoyo de países amigos, América será derrotada, pero el Occidente seguirá pensando que ganó esa batalla. Hasta el 2037, China tendrá relaciones contradictorias con Rusia y dos caminos futuros para la unión de superpotencias en una poderosa alianza amistosa o la continuación de la guerra, donde China puede decidir alcanzar el dominio mundial solo ampliando sus tierras a expensas de Rusia. Pero lo cierto es que si la guerra entre Rusia y China llegara a su fin,
difícilmente en la visión de Yan serían un país próspero y vasto, y tampoco China sería renovada, aspirando al título de superpotencia en la nueva era. Lo más probable es que sean países amigables con un potencial de crecimiento y desarrollo muy poderoso. Dixon también predijo un fortalecimiento de los cataclismos y una seria anomalía global que afectará a todo el mundo, especialmente a Europa. Lo que será, está por verse. Y si este video les resultó interesante, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal para ser los primeros en ver los videos sobre el futuro. Escriban en los comentarios qué piensan sobre la predicción de Jean Dixon o si tienen su propia versión del desarrollo de los eventos. Gracias por ver. Hasta la próxima.